Eh, Continuamos con las clases de bioquímica. Esta es la semana 6, clase 2. Y en esta clase lo que vamos es a continuar viendo las propiedades de los péptidos, aminoácidos, péptidos y proteínas. Eh, en la clase pasada terminamos con una característica importante que es la interacción luz-materia. Y veíamos que había una longitud de onda, ¿cierto? Debido a una fuente. Esa fuente interaccionaba con una muestra y dependiendo de la concentración de la muestra, ¿cierto? Pues había una disminución, es decir, absorbía más o absorbía menos. Yo creo que ese concepto es intuitivo. Si hay algo más concentrado, pues absorberá más. Si hay algo menos concentrado, absorberá menos. Y miramos lo que se conocía como la ley de Lambert-Beer, en donde decíamos si hay una relación proporcional hasta que llega a un punto donde dice se satura, ¿cierto? Donde la concentración hasta allá ya no hay una respuesta lineal entre lo absorbido con respecto a la concentración. Esta respuesta aquí ya se dice que ya no es la ley de Lambert-Beer. Eh, También es interesante ver lo siguiente. Si yo coloco, imagínense que ustedes quieren mirar si una muestra absorbe en el visible. Pues es muy sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes ven en su muestra, supongamos en su, aquí podemos mirar, imagínense que tenemos en un frasquito aquí y tenemos una sustancia, aquí tenemos un frasco y tenemos una sustancia de color azul, bueno, o de este color, no, azul. Pues básicamente yo puedo decir que esta solución va a absorber en el azul. ¿Y qué significa que absorba en el azul? Significa que hay una longitud de onda asociada a este color. Entonces hay una longitud de onda asociada al color azul, ¿cierto? Si ustedes hacen un análisis o buscan algo que se llama el espectro electromagnético, ustedes se podrán dar cuenta que para ciertas longitudes de onda hay un color. Entonces, yo podría decir más o menos, a grosso modo, que para los azules se encuentran más o menos entre 400 y 480, es decir, el color azul está entre 400 nanómetros y 480 nanómetros, ¿ok? Sin embargo, ustedes se dan cuenta, este azul no es el azul normal que nosotros conocemos. Digamos que este es un color que se llama como ciano, ¿cierto? Un color de este estilo. Si nosotros, los colores ciano, se podría decir que están entre los 480 nanómetros y los 500 nanómetros. Si está en el color, aquí colocamos el color ciano, color verde, el verde está entre los 500 nanómetros y los 520 nanómetros. El amarillo está entre los 540 nanómetros aproximadamente hasta 600 nanómetros. Y el color rojo va a estar entre los 600 nanómetros y los 700 nanómetros. A estas longitudes de onda se les llama el espectro visible. Si yo hiciera el siguiente ejemplo, si yo coloco un frasquito aquí, voy a colocar aquí, voy a hacer el dibujo, voy a dibujar aquí, voy a dibujar una fuente, aquí coloquémosle para que parezca una fuente que emite una longitud de onda. Aquí vamos a tener un monocromador, es decir, el que va a, si aquí hay una gran longitud de onda, va a seleccionar
una longitud de onda específica. Este haz se va a mover a donde está la muestra y la muestra está acá, ¿cierto? Con este color. Y atrás de esto va a haber un detector. Entonces, imagínense que yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer algo que se conoce como un scan o barrido. Entonces lo que voy a hacer es un barrido, scan. ¿Qué es el barrido? Voy a recorrer todas las longitudes de onda. ¿Para qué? Para mirar dónde absorbe. Perdón, con B. Que la absorción sí existe, pero la absorción en este caso es este fenómeno de con B, absorción. Absorción es cuando es un fenómeno superficial. Entonces, imaginémonos qué es lo que va a pasar. Y aquí me tienen que poner muchísima atención, por favor. Aquí tengo esto así. Y lo que voy a hacer es que es mi scan. Aquí voy a colocar la absorbancia. ¿Listo? Y aquí voy a empezar a hacer un barrido. Y voy a empezar con 700 nanómetros. A los 700 nanómetros solamente absorben los rojos. ¿Esta muestra roja? No. Entonces, ¿qué pasa? No va a absorber nada. A los 600 nanómetros siguen los colores rojos. ¿Absorbe? No. De pronto llega a los colores amarillos, ¿cierto? Y los colores amarillos habíamos dicho que están entre 540 y 600. ¿Absorberá? No. ¿Por qué no va a absorber? Porque ¿cuál es el color de este? Es el ciano. Después sigue a el color verde, que es de hasta los 500. Entonces aquí más o menos 500 nanómetros. Sigue en verde, es decir que no absorbe absolutamente nada. La muestra no absorbe nada. Pero cuando se está llegando a los 400, entre 500 y 480, pues esto lo que va a hacer es absorber. ¿Por qué va a absorber? Porque aquí llega a 480 y va a absorber. ¿Por qué? Porque este es un color ciano. Y a esta longitud de onda es donde absorbe. Si ustedes se dan cuenta, en colores ciano, entre 400 y 500. Entonces va a absorber. Si yo bajo a más de 400, ya no estoy en el rango del visible, sino estoy en el rango del, bueno, aquí 480. Si yo bajo aquí hasta 400, ya no estoy en el rango del visible, sino que va a estar en el rango del ultravioleta. Y en el ultravioleta también las muestras pueden absorber. Muchas muestras absorben en el ultravioleta de esta forma. ¿Sí? El ultravioleta nosotros no lo podemos ver, pero aquí el monocromador sí puede separar las longitudes de onda que del ultravioleta. Es decir, así un barrido va desde 700 nanómetros, pónganle tú, hasta 200 nanómetros. Más allá de 200 nanómetros empiezan a haber fenómenos que llaman los fenómenos Raman. Pero esta no es la intención. Entonces yo puedo decir, mira, mi solución va a absorber acá. Si yo tengo diferentes concentraciones, pues va a absorber menos o absorber más, dependiendo de la concentración. Si es muy concentrado, absorbe mucho. Si es poco concentrado, absorberá más. Y a esto se le llama un espectro de absorción. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Hay algunos aminoácidos, entonces ahí existen algunos aminoácidos que absorben en el UV, entonces es decir, en el ultravioleta. Entonces miremos esos aminoácidos que absorben en ultravioleta. Es ejemplo el triptófano y la tirosina absorben en el ultravioleta. Si ustedes se dan cuenta, las longitudes de onda aquí son entre menores a 400 nanómetros, es decir, que está en el ultravioleta.
Y como está en el ultravioleta, la celda debe ser de cuarzo, porque el vidrio absorbe, las celdas de vidrio absorben en el ultravioleta. En cambio, las celdas de cuarzo no absorben en el ultravioleta, así que uno necesita colocar celdas de cuarzo para analizar el triptófano, porque el triptófano se absorbe. ¿A qué longitud? A 280 más o menos, 270 y algo. Absorbe el triptófano. La tirosina absorbe más o menos a la misma longitud de onda, 270. Más o menos. Aquí tenemos. Entonces, aquí está el triptófano y la tirosina. Recuérdense que el triptófano y la tirosina son un grupo, ¿cierto? Que pertenece a los aromáticos R. Es decir, si no tiene un grupo aromático, es poco probable que pueda absorber. Y aquí solamente absorbe el triptófano y la tirosina. La fenilalanina no absorbe a esas longitudes de onda. Absorbe muy poco. Por eso ni se coloca. Existen algunas otras propiedades que tienen los aminoácidos. Los aminoácidos pueden generar algo que se llama puentes disulfuro. Y ellos son solamente los únicos que lo pueden hacer, son los aminoácidos llamados cisteína. Entonces aquí voy a colocar la cisteína. Es el único aminoácido capaz de generar puentes disulfuro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son esos puentes disulfuro? Aquí los vemos. Aquí tenemos un grupo azufre, ¿cierto? Cuando se unen, generan un grupo disulfuro. Este puente se llama un puente disulfuro y es muy importante para la estabilidad de las proteínas. Más adelante lo vamos a mirar. Aquí estamos viendo lo que significa, ¿cierto? Tenemos una lámpara, un monocromador. El monocromador lo que hace es discernir en una sola longitud de onda. Lo coloca a una longitud de onda. Si yo quiero a 200 nanómetros, pues se coloca a 200 nanómetros. Si lo quiero a 201, 201 nanómetros. Depende de la resolución del monocromador. Llega una luz incidente y llega una luz absorbida o transmitida. Eso depende como ustedes como lo vean. Yo, en este caso, como es bioquímica, lo vamos a ver como absorbancia. Hay mucha gente que lo ve como transmitancia, es decir, la cantidad de luz que transmitió. Eso no importa, realmente son unidades relacionadas por una ecuación, pero uno puede trabajar en términos de transmitancia y absorbancia. Yo en este caso vamos a trabajar en términos de absorbancia. ¿Cuánto absorbió? ¿Listo? ¿Cuánto fue la diferencia entre la luz incidente y la luz transmitida? Entonces ahí podemos ver la absorbancia. Ahora miremos algunas de las propiedades que tienen los aminoácidos. Si ustedes se dan cuenta, este es aminoácido, esta es la glicina, ¿cierto? Porque no tiene un R, como R tiene un H, entonces esa es la glicina. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algo muy bonito que tiene aquí la glicina. Que la glicina tiene dos pKa, eso ya lo habíamos visto. Esos pKa pueden generar lo que se llama como un punto isoeléctrico, es decir, porque miremoslo, cuando ustedes tienen aquí la glicina, van a tener dos puntos. Vamos a llevarlo al tablero para que sea mucho más fácil de analizar. En el tablero, vamos a copiarla, a ver, insertar. Aquí está, vamos a llevarlo al tablero y vamos a analizarla. Entonces, esta es, digamos, la titulación, ¿cierto?, de una glicina. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo pHs bajos, es decir, grandes concentraciones de hidronio, tengo esta especie. Tengo el amino protonado y el carboxilo bien establecido. Es decir, esta especie está por acá. ¿Sí? Esa especie está por ahí. Ahora, cuando yo he titulado, lo primero que se titula que es el carboxilo, es decir, si yo le agrego OHs, aquí voy a hacer el ejemplo, perdón, si yo tengo aquí el ejemplo, que es la glicina,
Al agregarle OHs, lo primero que voy a es a titular el grupo carboxilo, es decir, que voy a colocar esta especie. Más agua. Recuerden que esto es una titulación, ácido o base, sino que el ácido es un ácido débil. ¿Qué seguimos? Seguimos titulando y cuando se sigue titulando, ¿qué es lo que va a pasar? Seguimos titulando, pero ya la especie que estaba, ¿cierto? Entonces no podemos colocar esta especie porque esa especie ya fue titulada. Ahora le agregamos más OHs y lo que vamos a obtener es un H2N, CH2CO menos, más agua. ¿Listo? Entonces, al final, eso es lo que está pasando. Y aquí tenemos las especies que están aquí nombradas, son las que colocamos acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, hay un punto equidistante. Si ustedes se dan cuenta, entre este punto y este punto hay un punto que se llama el punto isoeléctrico. Yo podría sacar aquí el punto isoeléctrico que va a ser igual a ¿qué? A 2.34 más 9.60 y esto va a ser igual, lo divido entre 2 y esto aproximadamente va a ser 5,97. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? En este punto, si ustedes se dan cuenta, en este punto, aquí que ustedes ven aquí, la carga total del aminoácido, ¿cómo es? Pues es más 1. ¿Por qué más 1? Porque tenemos esta carga positiva del amonio. Es decir, que en esta la carga total es más 1. Por esto, más 1. Después pasamos hasta el final, nuestra carga total, ¿cómo es? Menos 1. ¿Cierto? Porque tengo una carga negativa en el carboxilo. En esta especie, ¿qué carga tenemos? Más 1 más menos 1, 0. Es decir, que en el punto isoeléctrico, la carga total es 0. ¿Cierto? Eso significa el punto isoeléctrico. En el punto isoeléctrico, la carga total del aminoácido es 0. ¿Y por qué es 0? Porque si yo sumo la parte positiva del amino más el carboxilo, va a ser igual a 0. Eso es muy importante porque en el punto isoeléctrico, ojo, en el punto isoeléctrico, las proteínas tienden a precipitar. Las proteínas, recuerda que las proteínas están combinadas ¿por qué? Están formadas por aminoácidos. Entonces, es muy importante para nosotros establecer esos puntos isoeléctricos. ¿Sí? El de la glicina ya lo obtuvimos. Existen otros puntos eléctricos un poco más complicados, pero ustedes los pueden obtener a través de ¿qué? Del siguiente razonamiento. Vamos a mirarlo, ¿va? A ver si lo podemos hacer aquí dentro del cuadro virtual. Aquí está un ejemplo. Es un ejemplo perfecto para lo que les estoy diciendo. El glutamato, pues el glutamato no solamente tiene el grupo carboxilo y amino. Vamos a copiarlo en el tablero para que sea más fácil para ustedes y para mí rayarlo, ¿no? Entonces aquí está. ¿Listo? Bueno, no sé qué pasó ahí, pero no nos afecta en nada. Cuando arrancamos en esta especie, es decir, cuando hay una concentración de hidrógenos alta, es decir, que estamos por acá, ¿no? Pues está protonado el grupo amino, el carboxilo está bien y el carboxilo está bien. Aquí está el glutamato, ¿listo? El glutamato, cuando yo voy titulando, lo primero que va a titular es uno de los aminoácidos, de los grupos carboxilo, entonces el primero que va a titular es este, ¿listo? La carga total en esta primera especie, ¿cómo es? Más 1, porque ustedes se dan cuenta, esto es más 1, esto es 0, todo esto es 0 y aquí es más 1. En este caso, la carga, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto sería? Menos 1. Y en este caso, ¿cómo sería? Menos 2. ¿Dónde está el punto isoeléctrico? Pues el punto isoeléctrico está acá. Y se ve acá. ¿Sí? Está entre este y este punto.
¿Sí? Ustedes dirán, si ustedes suman estos dos valores, más o menos le da por acá. Aquí sería el punto isoeléctrico. Ahora, este punto que ustedes ven acá, este punto es debido a este. ¿Por qué? Porque es entre este y este. Entre 4,25 y 4,67. La más o menos debe ser, P sub A debe estar aquí más o menos por 4,25 como 9,67. Esto es igual a como 6, algo, ¿no? Casi 7. Entonces, ahí está este, pero este no es un punto isoeléctrico porque la carga total, ¿cuánto es? -1. Este sí es un punto isoeléctrico, ¿por qué? Porque la carga, ¿cuál es? Es igual a 0. ¿Entendido? Entonces, los puntos isoeléctricos se determinan cuando la carga total es 0. Y estos puntos de inflexión a veces concuerdan como en el punto isoeléctrico, pero a veces no. ¿Y cómo lo puedo obtener? Pues básicamente es un extremo con el otro extremo y la división. ¿Sí? Es el promedio de estos dos P sub A. Así, muy sencillo. Entonces hay que tener en cuenta que el punto isoeléctrico no se alcanza sino cuando la carga total es igual a 0. Este es otro ejemplo, es un ejemplo muy bonito. Si nosotros miramos este ejemplo, voy otra vez a copiarlo aquí en el... voy a borrar este, porque si no se me recarga la computadora. A ver, borramos esto. Y vamos a insertar. A ver, insertar. Vamos a insertar este comportamiento de la histidina. Pues está muy bonito, ¿cierto? ¿Cuánto será la carga aquí? Pues la carga aquí es +1, aquí sería +2. Y es este punto que ustedes ven acá, ¿cierto? Ahora, está en esta posición. Ahora miramos, ¿cuánto es la carga acá? La carga aquí es -1 más 1, 0, más 1, entonces aquí es +1. No está dentro del punto isoeléctrico, o sea que no está acá. Y ahora miremos este y nos vamos a dar cuenta que aquí tiene -1 más 1, 0, y aquí no hay nada, es decir, 0, es decir, que este es el punto isoeléctrico. Entonces, esta es la especie que se conoce como... Aquí no es la especie del punto isoeléctrico, sino ese es el punto isoeléctrico. Por debajo del punto isoeléctrico, ustedes se dan cuenta cómo es el aminoácido. Positivo. Por encima del punto isoeléctrico, ¿cómo es? Negativo. Si miramos en los ejercicios anteriores, por debajo del punto isoeléctrico, que el punto isoeléctrico está acá, ¿cierto? Por debajo, ¿cómo es? Positivo. Y después del punto isoeléctrico, ¿cómo es? Negativo. Entonces lo que podemos nosotros decir es que debajo de los puntos isoeléctricos la carga neta es positiva y por debajo y por encima del punto isoeléctrico la carga neta es negativa. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado. Punto isoeléctrico por arriba, negativo. Punto isoeléctrico por abajo, positivo. Y cuando se encuentran en el punto isoeléctrico hay algo muy interesante. Vamos a mirar acá. Cuando una molécula tiene carga total 0, es decir, está en el punto isoeléctrico, lo que tiende es a precipitar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues miren, antes del punto isoeléctrico, los aminoácidos son como positivos. Entonces aquí voy a colocar una gráfica para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Antes de llegar al punto isoeléctrico, o sea, imagínense que aquí está el punto isoeléctrico, el PI. Antes de estar en el punto isoeléctrico, ¿cómo son los aminoácidos positivos? Es decir, que como los aminoácidos son positivos, entonces tienden a hacer fuerzas de repulsión. Se están repeliendo, ¿cierto? Después del punto isoeléctrico, ¿cómo son? Negativos. ¿Qué va a pasar entre ellos? Se van a repeler también, repulsión. Y al ser repulsión, pues no se van a precipitar, ¿sí? Porque se están separando porque las cargas como son iguales. Pero en el punto isoeléctrico ya no hay cargas, ¿cierto? La carga total del aminoácido es igual a 0.
lo que significa que empiezan a predominar otras fuerzas. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas de atracción, de Van der Waals. Son fuerzas de atracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienden a precipitar, tienden a unirse. ¿Entendido? Entonces tengan mucho cuidado porque cuando cualquier molécula esté en su punto isoeléctrico va a tender a precipitarse. Ahora miremos qué pasa cuando los aminoácidos se unen. Cuando los aminoácidos se unen, pues generan lo que se conocen como péptidos. Sin embargo, esos péptidos son divididos en, digamos que hasta en dos calificaciones, ¿no? La verdad, esta clasificación que le estoy dando no es, algunos investigadores la comparten, otros no la comparten, está en debate. Cuando hay muy pocos aminoácidos unidos, se llama oligopéptido. ¿Sí? Son muy pocos aminoácidos. Y cuando ustedes me dicen pocos aminoácidos, yo les puedo estar diciendo que alrededor de 20, 25, 30 aminoácidos tengo un oligopéptido. Ahora, por encima de los de 30 péptidos o 30 aminoácidos unidos, pues lo que yo tengo es, por encima de 30 aminoácidos, yo lo que tengo es un polipéptido. Así se nombra, ¿entendido? Entonces ustedes me van a decir, bueno, profesor, pero ¿cómo es o cómo se forma un péptido? Pues un péptido se forma de la siguiente forma, es muy sencillo, ¿va? Muy, muy sencillo. Vamos aquí a hacer la gráfica. Imagínense que ustedes tenemos un aminoácido CH. Aquí yo le voy a colocar algo que es muy importante recordar. Este tiene un R1. Puede ser un hidrógeno, puede ser un metilo, puede ser una amina. Y dependiendo de ese R1, pues es el ¿qué? Es el aminoácido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese R1. Pero como aquí lo único que yo voy a nombrar es la reacción para generar un péptido, es decir, voy a unir aminoácidos, los R no están involucrados en la reacción. Por tanto, yo puedo decir que este CH aquí, C doble enlace O, OH, ¿cierto? Va a colocarle este otro color, porque así ustedes se van a dar cuenta por qué se llama la reacción, cómo se llama. Y se van a dar cuenta cómo se genera cómo se unen los aminoácidos para generar un oligopéptido o un polipéptido. H, N, aquí para que, a ver, sí, démoslo así. H, C, H, recuerde que este tiene un R2, le vamos a colocar porque es el segundo aminoácido, y aquí tenemos algo así. Podemos tener algo así. No es tan grave. Si ustedes se dan cuenta, este grupo amino que tengo acá, este grupo amino va a intentar atacar acá porque ese carboxilo está muy desprotegido y al estar tan desprotegido puede atacar y lo que se va a generar es lo siguiente, H3N, ¿cierto? CH, R1, va a colocar el R1 en su colorcito para que no se lo va a olvidar. C, doble enlace O, N, ojo, aquí ya hubo una condensación. Ustedes van a decir, pero ¿por qué condensación, profesor? Pues porque se forma agua. Ustedes se dan cuenta, aquí se va a formar agua. Este OH y este H se van a formar agua. Y a esto que ustedes ven aquí,
se le llama enlace peptídico. Es decir, que cuando dos aminoácidos se unen, se genera un enlace peptídico. Si ustedes se dan cuenta aquí, a este yo le podría colocar otro aminoácido y entonces lo mismo. Lo que va a hacer ese amino es intentar reaccionar con este carbón y así se va uniendo, se van colocando unidades de aminoácidos para generar una reacción que se llama una reacción de condensación. Entonces miremos nuestra presentación para que se den cuenta así de ejemplos. Mira, aquí está la reacción, igualita, ¿no? Hay una condensación porque hay una formación de agua, ¿entendido? Se forma agua como tal. Al formarse agua, hay una condensación y se forma nuestro enlace peptídico que está muy bonito dibujado. Aquí tenemos un oligopéptido. ¿Por qué? Porque tenemos varios grupos. Mira, tenemos el enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico, y cada R es diferente. Esta es una metionina, bueno, esta es una tirosina y este es una valina. Entonces los va uniendo. Uno ya se los va aprendiendo porque va aprendiendo con el tiempo, se las va aprendiendo. Entonces ustedes pueden decir metionil, L-tirosil, L-valin, ¿sí? Ustedes lo pueden colocar así. O puede decir, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Realmente al final lo que ustedes están haciendo es un oligopéptido que tiene muchos aminoácidos. Como tienen pocos aminoácidos, realmente no se tienden a nombrar, pero hay algunos que se les dan el nombre más cualitativo. Supongamos yo podría colocar aquí alaglucina, bueno, el aspartame, ¿sí? Y espero que reconozcan qué es el aspartame. El aspartame es este endulzante, el NutraSweet que se conoce, es el que se le agrega a las bebidas que no quieren tener carbohidratos, es decir, que no se le quiere agregar azúcar. Es realmente un oligopéptido, es muy pequeño. Mira, yo puedo hacer aquí, yo les puedo decir, mira, este es el aspartame. Ustedes se dan cuenta, hay un enlace peptídico. Mira aquí, ustedes se dan cuenta, el enlace peptídico está acá. Enlace peptídico, ¿cierto? Y este se llama aspartil, porque es el aspartil fenilalanin metil este, o conocido como aspartame. Ese es lo que se conoce como un endulzante, ¿cierto? Pero lo más importante aquí es que veamos que hay un enlace peptídico y en los oligopéptidos como en las proteínas, como si ustedes se dan cuenta, al final lo que les estoy queriendo decir es, yo tengo un oligopéptido, puede ser un polipéptido, es decir, entre más aminoácidos se le agreguen, pues más grande va a ser el polímero, y cuando cuando es muy grande y además tiene una función, se le llama proteína. Es decir, si ese aglomerado de aminoácidos no tiene una función, se le llama péptido. Ya puede ser un oligopéptido o un polipéptido, dependiendo del tamaño o de la cantidad de aminoácidos que tenga. Pero si esos aminoácidos llegan a tener una función, actividad, o llega a ser un catalizador de alguna reacción, o tiene algún proceso, se llama proteína. Ya ahí empezamos a trabajar con las proteínas. Y empezamos también a trabajar con los enzimas y otro tipo de cosas que necesitan que tenga una estructura específica, pero también necesita una actividad específica. Si no tiene actividad, no funciona, ¿cierto? No se le puede llamar proteína, se le tiene que llamar péptido. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tamaño de
la función y que tenga una estructura, se le puede llamar proteína. Pero lo más importante es que tenga una función y tenga una estructura. Realmente, les voy a decir la verdad, una proteína sin estructura no tiene función. Es decir, que la estructura y la función van ligadas. No se puede decir que una proteína, si está mal plegada, es decir, si su estructura está mal hecha, no tiene función. ¿Entendido? Entonces, un repaso. Cuando yo tengo una cadena de aminoácidos y esa cadena de aminoácidos no tiene función y entre paréntesis no tiene estructura, se le llama péptido. Y ese péptido puede ir de dos tipos, los oligopéptidos y los polipéptidos. Los oligopéptidos que sean de muy pocos aminoácidos y los polipéptidos cuando tienen muchos aminoácidos. Pero si esa secuencia de aminoácidos tiene una estructura y una función características, se le llama proteína. Entonces las proteínas tienen una estructura y una función. ¿Entendido? Cuando nosotros miramos las proteínas, pues hay muchísimos tipos de proteínas. Si ustedes se dan cuenta, y son grandísimas. Bueno, algunas grandes, algunas no tan grandes, ¿no? En esta diapositiva vemos algunos pesos moleculares de algunas proteínas más conocidas. Está el citocromo C, la ribonucleasa, la lisosima, la hemoglobina, la quimotripsina, la quimiotripsogenia, la hemoglobina, bueno, exocinasas, RNA polimerasas, lo que sea. Y ustedes se dan cuenta, dependen de quién. Ahí están diciendo que es de humano, otro es de bovino, otro es de bovino de páncreas, de corazón de caballo, en fin, de pollito. Entonces, todos los seres humanos tenemos proteínas que son los que hacen las funciones y tienen diferentes pesos y tienen un número de diferentes residuos. Entonces, aquí también hay una característica importante que hay que analizar. Las proteínas a veces, en este caso, son formadas por un solo polipéptido. Entonces aquí voy a colocar como manera de resumen, las proteínas, ¿cierto? Son un polímero de aminoácidos, una cadena de aminoácidos, pero con estructura, tiene una estructura y también tiene una función, ¿cierto? Ojo, aquí yo les venía a decir, tanto los péptidos como las proteínas tienen un inicio y tienen un final, ¿cierto? A este inicio se le llama N-terminal y a este final se llama C-terminal. También puede ser al contrario, pero si arrancan, si vamos aquí arranca por el amino, en este caso arranca por el grupo amino, miren aquí está, se le llama N-terminal y aquí C-terminal. Si alcanza estructura y tiene una función, se le llama proteína. Entonces, estas proteínas son una estructura. Entonces aquí voy a dibujar una estructura de una proteína, mira, así. Imagínense que está estructurada de esta forma la proteína. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, es una sola cadena. Esa sola cadena es decir, que tiene una sola cadena. Esa cadena se llama, es decir, yo puedo decir que esa proteína está constituida por un polipéptido. Sin embargo, hay proteínas que para que tengan función necesitan la unión de varios polipéptidos. Es decir, yo puedo tener una proteína que esté plegada de esta forma, pero para que haya función necesita algo así, algo que se pliegue alrededor de ella. Es decir, necesitan que dos polipéptidos o dos cadenas polipeptídicas se unan, adquieran estructura y además tengan una función. Es decir, es algo complejo, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo tener una proteína con varias cadenas polipeptídicas. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, es muy interesante cuando nosotros miramos aquí, bueno, por aquí ya estaba el amino terminal y el carboxil terminal, pero aquí tenemos, interesantemente, tenemos que el citocromo C del humano tiene una cadena polipeptídica, es decir, es una proteína que tiene una función
es una sola cadena. No hay otras cadenas. En cambio, supongamos la exocinasa necesita dos cadenas que se unen, se plieguen entre ellas, que hay una comunicación en términos estructurales y generen la proteína. ¿Listo? Pero existe la glutamina sinteasa que necesita hasta 12 segmentos de polipéptidos para que se unan y generen una actividad. Entonces es bastante maravilloso encontrar que las proteínas deben tener una estructura y tienen que tener una función. Y esa estructura puede ser un polipéptido, es decir, una sola cadena, o varios polipéptidos unidos. ¿Entendido? Entonces, para la próxima clase vamos a profundizar sobre estos conceptos y voy a intentar enviarles otro video sobre algunas técnicas experimentales que pueden separar a las proteínas por tamaño.